esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Aquí está todo este sector clamándole a usted, como jefe supremo de la policía, que ordene el cese al fuego inmediato. El 16 de mayo de 2018, la intervención del líder universitario nicaragüense Lester Alemán dio la vuelta al mundo. Sepa esto, ríndase ante todo este pueblo. Ese miércoles, en el inicio del primer intento de diálogo nacional, Lester participó en la mesa como parte de la delegación de estudiantes. El encuentro fue televisado. Miles conectados a la transmisión del canal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que fungió como la mediadora. Los jóvenes, en menos de un mes de protestas, eran el sector más afectado por la represión estatal. Más de 30 asesinatos, hoy señalados como crímenes de lesa humanidad, la mayoría de universitarios, y decenas de heridos y encarcelados arbitrariamente. Un mes, usted ha desbaratado el país, Somoza le costó muchos años, y usted lo sabe muy bien. Alemán, en ese entonces un estudiante de comunicación social de la hoy extinta Universidad Centroamericana, asaltó la palabra en la mesa de negociación y encaró a los dictadores. Sus palabras, a como él reconoce, resumieron el sentir de Nicaragua. Daniel Ortega y Rosario Murillo habían ordenado un genocidio para exterminar las genuinas protestas que se desarrollaban en todo el país, exigiendo la salida del matrimonio en el poder. Hoy estamos siendo maltratados. ¿Cuántas madres de familia están llorando a sus hijos, señora? Vicepresidenta, usted es madre y lo sabe muy bien, el dolor, porque hablar a las 12 del mediodía todos los días no nos va a atacar. El pueblo está en las calles, nosotros estamos en esta mesa exigiéndole el cese a la represión. El costo para Alemán fue alto. Su rostro y su voz aguda cobraron notoriedad. Fue un reflejo de la valentía de la juventud que seguía en las calles, aunque desde lo alto y ocultos los atacaran con francotiradores. Liberación de nuestros presos políticos. No podemos dialogar con un asesino porque lo que se ha cometido en este país es un genocidio. Lester fue castigado por el régimen sandinista. El responsable de la peor afrenta contra los codictadores no saldría ileso. Retención migratoria, semanas tras semanas saltando en casas de seguridad, vigilancia y acoso a su familia, un primer exilio y después 584 días en prisión, aislamiento, tortura blanca, el destierro y su desnacionalización. Lo hemos escuchado. Presidente, conocemos la historia, no la queremos volver a repetir. Ustedes saben lo que es el pueblo, dónde radica el poder, en el pueblo. Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto de ustedes para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Hoy, a solo 3 días del 7º aniversario de las protestas, hablaremos sobre el desenlace de Lester Alemán, la promesa de unidad en Nicaragua, el estado de la dictadura que hasta le eliminó su derecho a su nacionalidad y el mensaje a los jóvenes. ¿Hay esperanza de cambio? Él lo responde en esta edición. Ahora, si aquí hubiese un ministro de Gobernación, se lo enviamos a él. Pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las turbas adeptas al gobierno. Hola, soy Marlene Balmaceda. Este martes le presentamos Ríndase, el llamado de Lester Alemán al dictador Ortega, que le costó prisión y desnacionalización. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume,
que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. En este episodio de ahora nos acompaña Lester Alemán, como les anunciábamos, uno de los líderes universitarios con mayor reconocimiento en Nicaragua en el contexto de las protestas sociales. Lester, activista, excarcelado político, desterrado y desnacionalizado por los dictadores a los que encaró el 16 de mayo de 2018, conversará hoy sobre estos 7 años de lucha por encaminar al país a recuperar su libertad y democracia. ¿Ha valido la pena este sacrificio? Hoy él nos lo contesta. Bienvenido, Lester. Quiero agradecer la oportunidad que me dan de participar en esta entrevista, este programa para la audiencia nicaragüense dentro y fuera de nuestro amado país, y así también para la audiencia internacional que mide el pulso de lo que sucede en Nicaragua. En estas fechas que nos evocan memoria, que nos evocan lucha, fuerza, determinación de un país que anhela el cambio, anhela la libertad. Así que para mí es un gusto y reafirmo a través de este micrófono el agradecimiento profundo a cada nicaragüense, más en este abril. Lester, tu participación en el diálogo nacional es una de las más recordadas por haber sido la voz de la juventud que le restregó sus verdades a Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Cómo recuerdas ese día? Y en esa lucha de Nicaragua, en el despertar que hubo, cabe destacar que éramos una sociedad a la que se le había invertido mucho temor, a la que se le había invertido muchas distracciones para hacerle ver, digamos, sus necesidades básicas como sociedad. Era una sociedad adormecida que despierta en abril 2018. No lo veo como una fecha en el calendario, sino como un hito histórico que a partir de esto marca un antes y un después. Y hay un evento en el que has hecho mención sobre el diálogo nacional. El diálogo nacional fue uno de los éxitos de esa presión nacional, de esa sublevación nacional, de cada tranque, de cada barricada, de cada ocupación en universidades. Fue el éxito del ciudadano común que se sumó a una protesta. Fue el éxito de los plantones, de las vigilias, de las muestras de rechazo a la dictadura, porque entonces la dictadura se vio obligada a establecer una mesa de negociación donde, si bien carecían de voluntad para asumir un acuerdo, es esta mesa la que pone los puntos sobre la IES. Y llevar el clamor nacional, a mí no se me arrobó representación, es decir, no se me delegó una representación nacional. Asumí una responsabilidad ciudadana individual, que no era más que el reflejo de una nación. Es decir, esas palabras no fueron mías, esas palabras se decían en las calles mientras se protestaba, se decían en los pasillos de los ministerios e instituciones públicas cuando los trabajadores eran presionados. Esas palabras se decían dentro de las universidades ante la falta de cátedra, de autonomía, se decía en la falta de oportunidades laborales, se decía en la falta de medicamentos. Esas palabras se decían cuando el costo de vida se encarecía. Es decir, eran palabras prácticamente que hoy las analizo a destiempo, no fueron determinadas para esa mesa. Es decir, todo proceso político en Nicaragua va a encauzar la salida de Ortega. Es decir, son palabras a destiempo. El daño registrado en la dictadura de Somoza es superable al daño que hoy se registra con la dictadura de Ortega, evidentemente. Y esto hace que yo haya vivido el cúmulo de emociones y sobre todo creo que la gallardía de la juventud se vio reflejada, la fortaleza. Te puedo decir que no asumí temor, porque no puedo decir que temía a algo que desconocía.
nunca había estado frente a un régimen como este, no tenía experiencia partidaria, de taller, de sociedad civil, es decir, soy y me reconozco como un aparecido en la política. Llegar al diálogo nacional, asaltar la palabra de Ortega, no era nada más que cumplir un deber como ciudadano que es fiscalizar el poder. ¿Qué ha pasado con el Lester de 2018 al Lester actual? Ha estado privado de libertad, no puede volver a Nicaragua, Ortega dice que no sos nicaragüense. ¿Qué ha cambiado en estos años? En el tema de cambios, pues creo que como a miles de jóvenes o a la mayoría de nicaragüenses, la vida nos cambió. Hay un antes y un después, evidentemente. 2018, tanto en la historia como en las existencias mismas. Por ejemplo, pues familias han perdido a familiares, hay mesas vacías, hay niños que están creciendo sin su padre, sin su madre, hay familias divididas por la cárcel, por los secuestros que han habido, hay familias divididas por el destierro, por el exilio. Es decir, son daños colaterales a generaciones tras generaciones. Y nosotros, en este caso, mi familia no está a salvo de eso, ¿no? Hemos padecido, igual que familias nicaragüenses. Yo he vivido en carne propia lo que otros, más de 2.000 presos políticos que han habido en Nicaragua, que han pasado por las celdas de Ortega en esta etapa de abril 2018 hasta ahora. Entonces, te digo, la persecución que vivimos de casas clandestinas, de una casa a otra, luego la custodia policial que decidieron sobre mí antes de mi arresto, luego cuando se me negó el acceso a salir de Managua, a salir del país, luego evidentemente la cárcel, que la cárcel era como esa escuela también de fortaleza, una escuela de determinación. Seguir luchando por Nicaragua, porque ser opositor no es delito, pensar diferente a la dictadura no es delito, hacer activismo político no es delito. Y luego el destierro, que el destierro evidentemente te desubica, pues porque uno anhela estar en su país, continuar realizando sus proyectos de vida en Nicaragua, donde estaba la vida de mi papá, donde estaba la vida de mi mamá, mi vida. Pero entonces todos esos cambios, no quiero minimizarlos, pero no son para mí el mayor peso que le doy, ¿no? Porque hemos padecido, igual que están padeciendo nicaragüenses en Costa Rica, en Estados Unidos, en Europa, porque la crisis que vive Nicaragua también te lleva a considerar de que vivir dentro de Nicaragua en este momento es prácticamente vivir dentro de una cárcel de cielos abiertos. Vivir fuera te hace también preso del sentimiento de hacer algo, de volcarte a seguir luchando para alcanzar una solución pronta, porque hay un sentido de urgencia. Entonces, en esos cambios, mi sentido de urgencia es el mismo de 2018, salir de la dictadura para retomar tu proyecto de vida, para hacer tu vida, para dejar y quitarle la pausa a esa vida que llevaba, pues un ritmo normal, secular. ¿Cuál es la evolución que identifica en la dictadura Ortega Murillo? Pareciera que Nicaragua está atrapada en una dinastía familiar y sin posibilidad de salir de ellos. Yo no diría que parecería. Nicaragua vive una dictadura familiar, una dictadura conyugal. Nosotros estamos ahora viendo una dictadura que ha mutado sus proyectos políticos. Ya es un partido único que tiene control absoluto sobre el Estado. El Estado se representa o significa Estado-partido, partido dictador, o dictadores en este caso, que es la pareja. Entonces se asume de que el Estado es Ortega, que el Estado es Rosario Murillo. Y ante eso, pues responden las instituciones, los ministerios, funcionarios y demás, para lo que sería solidificar lo que hoy es la dinastía Ortega Murillo. En este sentido, yo considero de que es una dictadura criminal y es una dictadura la más sangrienta de Hispanoamérica. Porque en índices, o en el sentido más comparativo, casuístico, nosotros en proporción poblacional tenemos y hemos tenido más presos políticos que la crisis en Cuba, que la crisis en Venezuela.
tenemos más exiliados que la crisis en Cuba, que la crisis en Venezuela, y más asesinatos que la crisis de Cuba y la crisis de Venezuela. Entonces, Ortega se ha convertido en una referencia para todo el continente de lo que es tropicalizar Corea del Norte o un modelo de talibanístico en la región centroamericana. Que esto despierta para mí mayor preocupación internacional, porque entonces, además de ser toda una dictadura conyugal, estamos ante una etapa que se está viviendo donde Ortega es una referencia para cualquier modelo de gobierno, un autócrata, el autoritarismo tiene como referencia a Ortega. Ortega no ha pagado los costos necesarios internacionalmente para condenar su actuar, para condenar este modelo y al final, en este sentido, esta dictadura familiar lo que te hace es entrever el nivel de riesgo interno que ellos tienen. En este sentido, porque las lealtades son cada vez más costosas y parecería ser que todavía no está definido el nivel de sucesión. Porque los sucesores, en este caso, que serían los hijos, no tienen más que roles secundarios, en el sentido de prácticamente como premios de consolación, un ministerio, una función X, pero no hay ese sentido de liderazgo porque Ortega no considera que haya alguien que pueda suplantar lo que él significa, ni Rosario, porque hay pugnas entre ellos que le hacen permanecer juntos, porque creo que uno financia al otro en el sentido político y le genera estabilidad al binomio, perfecto, ¿no? Entonces, pero del otro lado, en el análisis, tenés una dictadura cada vez más débil, y en el sentido débil por lealtad. Rosario Murillo está ganando terreno, formando nueva dirigencia, que serían nuevas lealtades, compactando el estado familiar, para que entonces la respuesta a Ortega, al momento de ausentarse, no sea un garante o un improbable, bien diría, para que Rosario Murillo pierda el poder si llegase a ausentarse Ortega. De aquellas protestas de 2018 donde hubo unidad, esperanza, ¿qué queda? ¿Cómo reciben este 7º aniversario los jóvenes que se arriesgaron en esas manifestaciones? Yo espero que abril no se convierta en que vamos a celebrar un año más. Y vamos contando por año más como que si fuéramos acumulándolos. Yo considero abril un hito histórico. Y esos jóvenes que se manifestaron, nos manifestamos desde un primer momento, desde la hora cero, son los jóvenes que hoy en el mundo, donde quiera que están moviendo su capacidad individual, de organización, para poder mantener la llama viva de la protesta y el rechazo a la dictadura. Son estos mismos jóvenes los que están haciendo que el mundo vea hacia Nicaragua. Si bien dentro del país no hay manifestación, porque es de alto riesgo al punto de que te quitan la vida. Aquí no es de que te agreden, aquí no es de que te encarcelan, te quitan la vida por ocupar las calles. El nivel de temor que hay, el nivel de terror que tiene la dictadura, de ver manifestar a jóvenes, de considerar el conocimiento, la juventud, la determinación, los principios como un delito. Es también una muestra de que hay jóvenes que nacen, que se desarrollan políticamente en esta convulsión social, lo que hace que hoy la dictadura enfrente uno de sus mayores peligros. Y es que cuando nosotros estábamos en las calles en 2018 y a partir de ese año, habían niños que estaban viendo, que estaban participando de esas protestas, que hoy son adolescentes. Y ya habían adolescentes que hoy ya son jóvenes, son un poco más adultos. Y son esos jóvenes y esos niños y esos adolescentes los que crecen y se desarrollan en dictadura. Que hoy nombran que hay una dictadura que les afrenta, que hay una dictadura que les oprime, que hay una dictadura que les persigue y una dictadura que les controla. Por ende, ese nivel de generaciones marcadas por la dictadura es un caldo de cultivo natural, casi de sinergia, que aparece en el sentido de que en cualquier momento una protesta salta en Nicaragua, a pesar de que ahorita los improbables son es que hay una protesta.
Pero en 2018 nadie veía que el país protestara. Nadie se imaginó lo que iba a pasar. De la noche a la mañana, es decir, en un abrir y cerrar de ojos, un chisqueo de dedos, aparece una generación en las calles manifestando su rechazo a la dictadura. Hoy hay muestras de rechazo, hoy hay trabajo organizativo, nosotros lo hacemos desde fuera hasta adentro y desde dentro hacia afuera, pero con mayor riesgo, evidentemente, con mayor cuidado, con mayor nivel de seguridad, y que te hace ser un proceso más lento. Pero ¿qué decimos? Por dentro no poder manifestarnos, tenemos que manifestarnos fuera. Por dentro no poder hablar, tenemos que expresarnos fuera. Y en ese sentido dual es vivir dos realidades, pero conscientes de que nuestro trabajo está en Nicaragua y hay que forzar ese trabajo dentro de Nicaragua. Ortega sigue en el poder, en Nicaragua sepultaron la Constitución, no hay libertades y quienes continúan en el país se autocensuran para garantizar su permanencia en su patria. Frente a este panorama, ¿hay alguna esperanza de cambio? Sí, sin dudarlo. Mira, la esperanza de cambio es los pies sobre la tierra y la mirada hacia el cielo. Yo la describo así, porque si bien es algo imaginario, la democracia no es tangible en este momento. La justicia no es tangible en este momento. Pero lo que ha hecho la comunidad internacional y nuestra mayor demanda actual a la comunidad internacional es acompañar la necesidad que tienen los nicaragüenses por alcanzar la justicia internacional, donde ya hay precedentes, donde ya se están abriendo las puertas, que hace 7 años no estaban abiertas, donde los informes que hoy se presentan no son nada comparados a los informes de hace 7 años, ni el nivel de aislamiento que la dictadura tiene. Y háblese dentro de sus propios socios y o dentro de sus colaboraciones del continente. Que si hay esperanza de cambio, que si hay esperanza de una salida, por supuesto, porque quiero utilizar, tal vez, no suelo decirlo, pero lo escucho y es un poco más sincrético lo que se respira, ¿no? Está oscuro, pero a huevo tiene que amanecer. Es decir, es un dicho y por respeto a la audiencia, pero lo digo en el sentido jocoso. A huevo tiene que amanecer. Es decir, en 1979 se creía que la dinastía somocista iba a continuar en el poder, hasta que nacen los imponderables. En el 2018 se creía que Ortega iba prácticamente Rosario Murillo compactando el modelo perfecto de hacer una sucesión sin interrupción. Ahora Rosario Murillo no puede ser presidente. Y ha tenido que modificar todo el Estado, prácticamente la historia del país, reeditada para poder ella ocupar medianamente un cargo a ese nivel. ¿Y por qué insisto en el tema de la salida? Porque aunque la rueda va lento, la comunidad internacional ha llegado a un punto en el que determina que Nicaragua necesita salir de la dictadura sí o sí para establecer los cauces de comunicación, de crecimiento y de integración internacional. Es decir, Daniel Ortega, con sus errores políticos, ha hecho que esa comunidad internacional se aclare aún más de que Ortega en el poder es inviable para el país como para la región. Porque los nicaragüenses lo tenemos claro, pero hace falta solidaridad internacional. Y por eso que insistimos, hoy la etapa estratégica está en la comunidad internacional, para que, por ejemplo, haya presión financiera contra la dictadura mayor de la que puede haber, porque existen mecanismos financieros para asfixiar a la dictadura sin afectar a los nicaragüenses. Y 2, para que exista una determinación clara de lo que sería la presión diplomática contra la dictadura, que hasta este momento algunos países se hacen los de la vista corta, ven hacia otro lado. Y aquí hay que mostrar que la indolencia también es delito y es culpabilidad ante crímenes. La ciudadanía cuestiona a los grupos opositores, incluidos a los jóvenes organizados, por considerar que las disputas políticas bloquearon la unidad y hubo una mayor inclinación por intereses creados. ¿Qué ha fallado en este proceso por alcanzar la unidad? Mira, soy del criterio que en 7 años nos hemos diluido en conversaciones estériles. La unidad no se decreta, la unidad se construye. Pero la unidad no es el fin y no se puede medir el pecho de 2018 con el corazón de 1990. Hay hasta este momento, 7 años después,
mayores coincidencias entre la oposición que las que habían hace 7 años. Hay mismos mensajes en diferentes actores que los que habían hace 7 años. Porque considero de que lo que necesitamos finiquitar son las coincidencias que nos llevan a sentarnos en una mesa sin que nadie se sienta agredido, invadido o desplazado, donde exista una representación real de lo que es la sociedad nicaragüense en todos sus vigores dispersos, diría Pablo Antonio Cuadra. ¿Para qué? Para que en esas coincidencias y a la vez al encontrar organizaciones, plataformas o actores sociales que estén de acuerdo con el proceso cívico y pacífico, que es de reglón, con la necesidad de una negociación, porque todo proceso cívico y pacífico va a encauzar en una negociación, que abra la oportunidad, que cree las condiciones necesarias para salir de forma ordenada de la dictadura hacia una transición político-electoral. Es decir, son puntos de coincidencia que hay entre la oposición. Pues yo te puedo hablar de unidad. Que se han habido críticas de que por qué no se han hecho, de que por qué fulano ocupaban los medios de comunicación para hacer rifirrafa, respuestas, preguntas y demás. Y hablo de oposición a oposición. Pues creo que también es porque el país, hasta 2018, no había tenido la oportunidad de construir democracia. Y es que en las democracias existen diferencias. En las democracias existen ese tipo de debates, existen ese tipo de disruptivas. Y de disyuntivas también. Y existen también contraposiciones. Lo que pasa es que como nación no habíamos tenido la oportunidad de ver una primavera de organizaciones, de liderazgo, de actores, donde dicen, pero es que son muchos y no los identificamos. Pues bueno, yo podría decir 7 años después, si hay actores representativos que pueden responder a lo inmediato por lo que pasa en Nicaragua y lo que sería representar a la oposición. Entonces, considero plenamente que la unidad no es un mantra, no es tampoco letanía y no debe repetirse como letanía. La unidad es un medio. Yo estaba sentado en mesa con distintos actores de organización X, con quien tenemos distancias políticas y evidentemente distancias ideológicas, sin lugar a dudas, pero que consideramos de que todo por Nicaragua, en el sentido de que sentarnos en esa mesa, alcanzar acuerdos, estrategias y demás a nivel internacional, en este momento se está trabajando de manera coordinada. Y hay muchas cosas que tal vez no son publicables, porque es que para que sucedan no deben ser publicables. Pero la investigación, por ejemplo, del Departamento de Comercio de Estados Unidos 301, fue un reflejo de cómo los distintos actores se sumaron y demostraron su fuerza en esa investigación. Lester, decenas de jóvenes en Nicaragua hasta se han quedado sin oportunidad de tener una educación de calidad por la confiscación de universidades y el aplastamiento de la libertad de cátedra. ¿Qué mensaje le envía a esos muchachos? Muchos probablemente también formaron parte de la lucha de abril. Mira, el mensaje en algunos momentos no es ver lo que hemos perdido, sino lo que podemos ganar como país. Porque todos, de una manera u otra, hemos perdido algo. Se nos ha arrebatado algo. Se nos privó de algo. Pero identificar entre todo esto lo que podemos recuperar como país. Mi mensaje central a esa juventud. Uno, que les admiro. Soy un fiel admirador del joven nicaragüense. El joven que tiene acceso a la universidad, como el joven que no tiene acceso a la universidad. Que puede considerarse es un privilegio. Que hoy, el joven que resiste, buscando ganarse la vida de forma honrada, trabajando en lo que salga, resolviendo la subsistencia de sus familias. El joven que ha tenido que emigrar para poder mitigar el hambre en sus familias. Y ese joven que día a día, a pesar de todo, anhela regresar a Nicaragua para depositar su fuerza, depositar su capital adquirido, depositar su experiencia profesional, laboral y regresar a construir Nicaragua. Porque sí, debe existir una invitación. Y es una invitación al regreso, como jóvenes, a no olvidarnos por qué me levanté, por qué desperté, por qué me sumé en abril 2018. Y me sumé para cambiar ese país.
Y ese país que te abre hoy las puertas y te dice, te estoy esperando. Daniel Ortega no puede destruirnos como generación. ¿Nos marcó? Sí, pero no nos puede destruir. Y hay que considerar de que el joven ha hecho historia y de que ese mismo joven es el que se encargará de finiquitar esta historia, porque abril 2018 es el inicio del fin. Nos falta finiquitar lo que inició en abril. La narrativa de la dictadura es una narrativa que intenta destruirnos, pero no es una realidad. Hay una conciencia, hay una participación y hay una fuerza que se demostró en abril. Y con esa misma determinación, yo quisiera concluir esta entrevista agradeciendo a los sectores que se sumaron a abrazar las necesidades que como jóvenes presentamos, a invitar a que los jóvenes no tengan temor de tomar roles protagónicos en esta acción política. Y a que esos mismos jóvenes también crean en sus potencialidades, crean en sus capacidades e invitar a otros a creer también en esa juventud. Y no lo digo por condescendencia, lo digo porque se ha puesto el pecho, hemos pagado el precio. Entonces no se nos regala un espacio, ese espacio está ganado. Gracias, Lester, por participar en esta edición. Agradezco una vez más este espacio, agradezco evidentemente la invitación, mi admiración al periodismo independiente que resiste a la censura y a la persecución de la dictadura, y también mi admiración, mi respeto y mi cariño a los nicaragüenses. Y con este mensaje de Lester llegamos al final de esta edición de nuestro podcast ahora de este martes. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros, su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda, nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.